Primero, agradecer esta invitación, agradecer a Pablo, a todo el equipo de Claxon. Como señaló Pablo, no solamente es una cuestión, digamos, institucional formal, lo que a mí me diga con Claxon es seguramente mucho más afectivo, emotivo con muchos de ustedes. Por eso, doblemente halagado de estar esta noche con ustedes, triplemente halagado de también estar, sobre todo en el homenaje que a continuación vamos a tener al maestro Aníbal Quijano y los grandes amigos, Gerardo, muchísimos años que nos conocemos, no tuve necesidad, en un momento decir, bueno, ¿qué va a hablar Gerardo? Tanto que más o menos podemos intercambiar prácticamente las ideas y me quiero referir a algunas de ellas de manera rápida, seguramente completa, pero creo que sí merecen puntualizarse, ¿no? Porque es, digamos, contiene muchísimos elementos para el debate, ¿no? Que se empezó a formular respecto a calidades de democracia. Y esto porque todos estamos más o menos de acuerdo en ese sentido, ¿no? Seguramente voy a poner por un lado desde Freedom House, hay una crisis del sistema democrático hasta la crisis epistémica de la cual nos habla Boaventura, es decir, el rango bajo lo cual nosotros interpretamos lo que está pasando en términos políticos es bastante amplio, pero todos estamos coincidiendo de que estamos en un momento de crisis en donde, como afirmó Gerardo, sabemos más o menos bien qué cosa es lo que no debe seguir reproduciéndose, pero lo que no tenemos claro es qué cosa es lo que va a venir hacia adelante, ¿no? Y esto es el momento que lo hace, esta incertidumbre creo que hace el momento aún más fascinante. Entonces, allí creo que podríamos colocar un par de elementos para el debate que desde mi punto de vista considero que son sumamente importantes. En primer lugar, ¿no? Que cuando hablamos de democracia, hablamos de la calidad de la democracia, estamos hablando de derechos y cómo se configuran estos derechos y definitivamente ninguno de nosotros está pensando no estamos pensando en derechos civiles y políticos, sino en esto que habíamos empezado a denominar hace un buen tiempo atrás como la tercera generación, ¿no? Que son los económicos, los sociales, los culturales y los ambientales ahora, que, digamos, definen una situación muy diferente, la relación entre sociedad y Estado, a cómo era definido esta relación en términos de derechos civiles y políticos, ¿no? No vamos a abundar en esto, pero hay que tomar en cuenta, porque creo que gran parte de la naturaleza del debate que nos estamos planteando es precisamente en esta dimensión. Y esto tiene que ver con, digamos, cómo se diseña y cómo se agota un sistema, ¿no? Que fue construido luego, todos sabemos, del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y cómo fueron cambiando una serie de circunstancias, pero cómo es un sistema que finalmente no pudo ir al ritmo de estos cambios. Uno es esto, ¿no? El sentido que empiezan a adquirir los derechos y por lo tanto cómo esto, más allá de su configuración normativa o legal, empiezan a ser instrumentos de movilización social y de movilización política, ¿no? Y cómo estos derechos tienen un sentido crucial, ¿no? En el lado de su exigibilidad
exigibilidad, y la exigibilidad está en función, obviamente, de la capacidad movilizante que tienen las sociedades, porque es eso lo que va a configurar. Cómo nosotros podríamos entender el acceso a la educación de calidad, el trabajo digno, el acceso a servicios de salud de calidad, es realmente la manera como vamos entablando estas comprensiones a partir de la lucha política, no hay otra, y a partir de la lucha política cómo vamos continuamente proponiendo y tensionando las relaciones dentro de la sociedad y la sociedad con el Estado. Pero hay un segundo aspecto que considero es importante tomar en cuenta. Cuando se hace el arreglo político post Segunda Guerra Mundial, este es un arreglo político entre Estados, ¿no? Y siempre supuso, ¿no?, esto como una cuestión entre Estados, y el orden mundial se entiende, ¿no?, y se siguió entendiendo como un ordenamiento de convenciones entre Estados. Luego del 89 empieza a adquirir más forma que contenido, ¿no?, espacio de algo que nunca se terminó de vislumbrar bien, que se llamó sociedad civil, pero lo que, digamos, nunca se supuso y no se siguió una línea para tratar de incorporar, ¿no?, este elemento dentro de las configuraciones del poder fue lo privado. Como en el transcurso del tiempo lo privado se empieza a convertir no solamente en un factor político determinante, dado el poder cada vez mayor que empiezan a adquirir, sino también, ¿no?, cómo esto empieza a ser más importante en términos de poder que los propios estados muchas veces, ¿no? Y entonces esto configura otro espacio, otra manera de conseguir qué cosa es lo público y qué cosa es lo privado, ¿no? Es decir, cómo entendemos grandes corporaciones que afectan, ¿no?, de manera determinante los derechos de la persona sin que tengan ningún tipo de responsabilidad. Y esto es realmente el debate que se empieza a plantear, ¿no?, cuando empezamos a hablar de procesos de democratización. ¿Cómo hablamos nuestro proceso de democratización cuando, ¿no?, digamos, entidades que afectan de manera determinante los derechos de la persona dejan de tener, ¿no?, responsabilidades políticas, ¿no?, o responsabilidades, ¿no?, en sí, ¿no?, frente a esto? Entonces, encontramos no solamente un proceso de privatización de los derechos, sino también un proceso en donde lo privado se convierte en un factor muy importante en la probabilidad de vulnerar estos derechos, y no construimos una institucionalidad lo suficientemente, digamos, dable como para poder equilibrar o reequilibrar esto. Y esto desde la propia teoría liberal sí fue vista, sí fue analizada, ¿no es cierto?, e incluso fue propuesta, ¿no?, como una de las situaciones límite de la democracia, que para ponerle un adjetivo, ¿cierto?, es la democracia liberal, ¿no? Esta democracia que realmente se sustentó sobre una fantasía que era el arte de la separación. En la medida que separemos y en la medida que podamos hacer balances y contrabalances, la democracia va a funcionar. Pero ¿qué va a pasar cuando empezamos a tener una situación donde estos balances y contrabalances ya no se pueden dar, y vamos a tener, ¿no?, un gran poder que empieza a dominar sin responsabilidad la situación? Y no solamente eso, sino que este mismo poder, ¿no?, le permite, ¿no?, llevar adelante todo este proceso que para Perú Francisco Durán, ¿no?, ha traído el término, obviamente no es de él, ¿no?, que es denominado la captura del Estado. Es decir, ya no solamente no privatizamos, ¿no?, derechos, no solamente desde lo privado vamos a generar una situación de alta vulnerabilidad de los derechos, sino que incluso el Estado va a ser privatizado. Y no solamente el Estado, sino que, como planteó Pablo Gentili en la inauguración de este evento, también vamos a privatizar la política, y cómo la política empieza a dejar, ¿no?, el ámbito en donde los ciudadanos pueden, ¿no?, tomar parte de un proceso de toma de decisiones, y esto se empieza a convertir en un coto cerrado en donde los ciudadanos simple y llanamente somos, ¿no?, sujetos que vamos cada 4 años a depositar un voto y nada más, ¿no?, en donde no vamos a tener, ¿no?, ninguna forma, digamos, importante, ¿no?, en que participemos dentro de las decisiones que toma este Estado. Entonces, aquí
aquí creo que empieza a complejizarse un poco las cosas. Quiero ir terminando para no alargarme mucho, ¿no? Y entrar a un punto esencial que planteó Gerardo en su intervención, ¿no? Que es la seguridad, la securitización, como en estos aspectos, en estas situaciones, realmente los equilibrios no van a ser logrados digamos, tratando de reconvertir, ¿no?, los pactos democráticos, porque no existen estos pactos democráticos, sino más bien, ¿cierto?, en cómo empiezo a normalizar estados de excepciones, ¿no? Y de una u otra manera todos nuestros países han vivido, ¿no?, estas situaciones, seguramente porciones, ¿no?, territoriales de cada uno de los nuestros todavía no solamente van a poder ser manejados a partir de regímenes excepcionales, ¿no? Entonces, y esto sí es también una de las características que no han sido, considero, abordados de manera pertinente, ¿no?, en cuanto tratamos de problematizar, ¿no?, la cuestión democrática, ¿no? Y seguramente ahora vamos a tener un ámbito o una proyección en donde la probabilidad que tengamos cada vez más, ¿no?, estas situaciones de excepción legitimadas seguramente por un montón de situaciones, un montón de criterios, ¿no?, pero situaciones excepcionales al fin y al cabo, ¿no?, como la única manera de manejar crisis o la única manera de manejar situaciones en donde no es posible de ningún tipo de mecanismo realmente democrático allí, ¿no?, para poner finalmente o reequilibrar finalmente las situaciones, ¿no? Y esto creo que va ligado, ¿no?, a un tipo de ejercicio que sería importante que empecemos a hacerlo, ¿no?, justamente en este momento, en la medida en que hemos enfocado siempre de manera muy excluyente una dimensión de la otra. ¿Cómo unimos, en el caso de América Latina, ¿no?, el ciclo extractivista que hemos tenido a partir de la primera década del siglo XXI, ¿no?, con ciclos democráticos, ¿no?, que de una u otra manera también se fueron configurando, ¿no?, a la par de este ciclo? Cuánto uno conlleva lo otro para empezar también a tratar de desarrollar lo que plantea en un momento Gerardo acerca de las capacidades democráticas que pueden tener un esquema extractivista. Yo también comparto, ¿no?, son bajas para decir cero, ¿no?, precisamente porque conlleva a esta serie de aspectos que estamos intercambiando esta noche, ¿no? Es decir, no podríamos entender nosotros captura del Estado, limitaciones de derechos, ruptura de mecanismos democráticos sin, ¿no es cierto?, un poder económico que se basa fundamentalmente, ¿no?, en extractivismos, ¿no? Bien, dejo mis comentarios allí, nuevamente felicitando a Claxo por este magnífico evento. Ojalá que podamos tener, ¿no?, la asamblea el próximo año acá, y bien, dejo a Isabel, muchísimas gracias.